Buenas tardes, mi gente. Por acá Diego Jesús Fernández así. Para la persona que no me conozca y esté viendo este video luego de que lo suba. Estoy aquí ahora mismo en mi casa haciéndole este video para informarle acerca de mí, acerca de todo el proceso que he vivido. He estado en silencio luego de un tiempo que ha fallecido mi padre amado, luego que, como ustedes saben, no le dieron la atención que él requería en el hospital de Amazor, siendo una persona con Parkinson, esquizofrenia y, como tal, ¿sabes?, enfermedades mentales. Eso ustedes ya lo sabían porque eso fue uno de los motivos para las personas que me han preguntado, ¿sabes?, que de cierto modo yo no he hecho hasta el día de hoy ninguna entrevista, pero hay muchas personas que me han preguntado internamente y yo le he dicho, sí, en su momento lo voy a hablar y tal, no sé qué más. Bueno, los motivos, como mismo me preguntaron en la estación de policía, que tiene un cubano para salir a pedir libertad, son muchos. En mi caso, lo que me puso a mí a tope, estoy hablando ya que, ¿sabes?, no aguantas más, que sabes que no vas a tener más miedo, porque eso es miedo, simplemente cuando las personas no salen a pedir sus derechos, cuando las personas tienen las cosas tan simples que se ve y estás pasando todo el trabajo que se pasa en Cuba y no lo haces, es porque tienes miedo. No porque tienes miedo. O sea, si para mí la cosa es simple, ¿entiendes? O vives del amor, que tú le tienes amor a las personas, le tienes amor a cada uno de estos que vamos a estar hablando, de los presos políticos, ahora mismo todos estos temas y tal, o simplemente te quedas callado, como hace la mayoría de las personas en Cuba, y miran para un lado, siguen su camino y siguen mirando. Pueden caerse, pueden estar desbaratándose las personas a su alrededor que siguen mirando para un lado. Desgraciadamente esa es la Cuba sufrida que yo estoy viviendo y la que viví principalmente con mi padre. Que bueno, ya después ustedes vieron que eso fue uno de los motivos que yo pedí en la directa, que la atención en Cuba médica es pésima y bueno, todos los demás temas pidiendo también libertad para los presos políticos, ustedes lo saben. Ahora, yo voy a hablar a partir de esa directa mía de 5 puntos importantes. 5 puntos importantes porque a partir de que yo hice la directa, hubo un momento que se ve que me cortaron el internet, que se cayó el internet, y a partir de ahí viene la parte que se empiezan a cometer todos los crímenes hacia mi persona. Primeramente, cuando yo llego a la avenida 35 y 114, aquí en Marianao, donde vivo yo, el policía que me arresta, no me arresta, o sea, no, te viene de frente y te detiene y ya, y te arrestó. No fue así. Muchísimas personas fueron testigos, desgraciadamente ese video no me ha llegado. Si tú eres una de las personas que tiene el video del arresto mío, que me dieron, o sea, yo lo digo y realmente, yo digo que sí, afortunado, realmente Dios me ha bendecido porque pudiera haber hasta muerto y no me arrepiento, porque realmente yo sé que luchar por la causa de la libertad de Cuba y luchar por la verdadera libertad y no tener miedo de expresarte conlleva hasta incluso llevarte a la muerte, porque es lo que ha pasado muchísimo tiempo en Cuba, la represión. Entonces a mí me dieron un estrellón, o sea, me vino un agente de la PNR, un policía mejor dicho, o sea, un agente, sí, y me da un estrellón así de la nada, porque yo iba pasando por la avenida, o sea, por la parte de la acera, y me da un estrellón así de la nada por detrás. Estoy hablando de un estrellón que yo estudié, ¿sabes?, en su momento, hace años artes marciales, pero igual, o sea, ¿a quién se le ocurre que un pueblo que está pidiendo cosas justas, está pidiendo medicina, que está pidiendo libertad de expresión, que está pidiendo que no se reprima más a sus hermanos, tú vas a venir y le vas a dar un estrellón? O sea, eso no cabe en la cabeza de ningún cubano, ¿verdad? Bueno, pero eso es dictadura. Lo que pasa es eso, que en Cuba hay una dictadura. Dictadura lo pueden buscar en Google. ¿Qué cosa es dictadura? Dictadura es cuando un gobierno totalitario, como es en Cuba, o sea, que no tiene nada más que el Partido Comunista de Cuba, no tiene diversidad de partidos, se mantiene en el poder durante muchísimos años y no hay elecciones, como pasa en Cuba. Y eso es muchas de las razones por las cuales yo me estaba manifestando, obviamente, que haya libertad de elecciones en Cuba. Ustedes vieron las elecciones el otro día, muchísimas personas que se abstuvieron, pero en Cuba realmente
aunque tú asistas, aunque tú no asistas, ellos se eligen entre ellos mismos. Tú no tienes voto, tú no tienes derecho en Cuba a poder votar, tú no tienes derecho a poder elegir el futuro de tu país. Entonces luego de ese estrellón me coge el policía y me pone las esposas, pero me ponen las esposas, o sea, la mochila que yo llevaba negra, que se ve en la directa, que incluso voy a hablar, eso es lo primero, la directa de mi Facebook, ustedes ven, ustedes tal vez van a mi perfil y verán que no tengo la directa, lo que pasa es que Facebook me la borró, o ellos me la denunciaron, no sé cómo hicieron, me borraron la directa cuando yo llego aquí, nada de, ¿cómo se llama?, de fianza, que es lo que realmente, por lo que me liberan a mí. Y en su momento yo le volveré a dar cobertura también, porque hay muchas partes de las cuales quiero explicar exactamente de ese video. Pero bueno, para no hacer este video muy largo, esta charla muy larga, luego de eso dos agentes, mejor dicho, de la seguridad del Estado, se ve que eran de civil, me montan en un carro junto con el policía y me dan golpes adentro del carro. O sea, mira esto, luego de un estrellón, que yo no le di golpes a las personas en la calle, yo no me fui por ahí a tirarle piedra a ninguna tienda, ni me fui por ahí tirándole piedra a nadie. Yo simplemente soy una persona honesta, soy una persona que me gusta la verdad y peco. Muchos dicen, no, pero no te vas a disfrazar, qué sé yo, pensaron de justiciero. No, yo no soy un justiciero, yo no tenía por qué haber callado ante tanta injusticia. El que quiera callar puede callar, yo no me quiero callar, yo voy a seguir denunciando lo que me pasa a mí, denunciando lo que pasa en mi país. En fin. Entonces, luego que se me da un estrellón y se me da golpe en el carro, me llevan para la estación de policía, la sexta unidad, y ahí se me hace un interrogatorio, una serie de preguntas, como todos saben, los agentes de la seguridad del Estado. Una cosa de la que más me llama la atención, que o sea, yo estoy seguro que ninguna persona podrá adivinar, pero realmente es una cosa de las que más me llamó la atención y jamás se me va a olvidar. Es que la primera pregunta que me hacen a mí es que si yo me había manifestado porque o yo quería irme del país o si quería ser de la seguridad del Estado. Esas dos preguntas, esas cosas a mí me maquinaron porque decía, wow, o sea, hay que verdaderamente ser una persona muy bruta para no ver la realidad o que no quieras verla. O sea, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Para tú preguntarle a un joven que no es delincuente, porque a mí jamás ni una multa, fíjense lo que es, ni una multa a mí en Cuba jamás me han puesto, de nada, porque yo soy una persona que cumple con las cosas donde quiera que he estado y jamás he formado bulla por ahí, como decirte, o qué sé yo, le he dado para alguien, o soy un abusador, lo que sé yo, cualquier delito que se pueda cometer, yo jamás he sido esa persona porque no soy un delincuente. A ninguno de los presos políticos se les puede tratar como delincuentes porque no lo son, al revés, son personas muy honestas, son personas que luchan por causas justas. Y como me pasó a mí, muchos de esos presos siguen presos injustamente, como me hicieron a mí, que estuve preso 2 días, luego una fianza desproporcionada, 30,000 pesos, que me pusieron. Realmente yo no estoy contento de que no me hayan puesto a prisión, porque tal vez muchos piensan, no, ¿y por qué tú saliste de cierto modo más rápido, no? O sea, yo considero que una de las cosas es que ustedes me han apoyado muchísimo. O sea, las personas en las redes sociales, brutal, no solamente aquí en el barrio, los vecinos, los familiares, de cierto modo igual, y ¿sabes? Todas las personas allá, sino es, ¿sabes? Esa unidad en redes sociales principalmente. Y ese es créanme, uno de los medios más importantes que puede tener hoy en día el cubano a pie. Las redes sociales. Simple y llanamente porque las redes sociales es como una granada, ¿sabes? Cuando tú la tiras, que se expande y no tiene límite de frontera, ¿sabes? Llega a todo el mundo. Donde quiera que haya un cubano que te escucha, que te ve realmente, como me pasó a mí, que me ha escrito, o sea, brutal la cifra, no te puedo explicar, de personas que me han escrito a mí en privado, o que en su video en mi directa yo lo pude leer, que se solidarizaron con mi causa, realmente brutal. Y entonces eso es lo que pasa, que te tienen preso. Por ejemplo, a mí me tuvieron 2 días y luego me amenazaron, me lo dijeron, porque yo les dije que no iba a firmar por lo que se me estaba acusando de instigación a delinquir. Justamente yo no voy a firmar algo porque yo no cometí ningún delito. Y al yo decirle a la seguridad del Estado que yo no iba a firmar la instigación a delinquir, me dicen que no, que
o sea, llamaron a un policía y me dicen que no, que si yo no iba a firmar instigación a delinquir, que ellos iban a buscar delitos falsos, que los buscaron, y los iban a decir, los iban a amenazar igual, como lo hicieron, para que hablaran en contra mía. O sea, fíjate la frialdad de la injusticia en Cuba. O sea, la injusticia es fría, la injusticia, el comunismo, realmente por eso es miseria. Porque la miseria principalmente está en la mente, ¿entiendes? Entonces, cuando tú eres de sangre fría, tu mentalidad hacia los demás es déspota. Desgraciadamente, Dios tiene que poner la mano muchísimo sobre muchísimas personas aquí en Cuba, yo diría millones, para realmente que las personas tomen conciencia sobre todos estos temas que son muy importantes. No es un tema de uno que le pasó casual y fue cualquier bobería, qué sé yo. No, la causa verdadera de Cuba es una causa de todos los cubanos, ya sean los cubanos que están en el exterior, que para mí son personas realmente súper hermanos míos. O sea, ellos no son, cuando yo hablo y a veces, ¿sabes? Tengo contacto con algún hermano que está en el exterior, hermano cubano. Ese es el sentir mío, esos son mis hermanos cubanos. Ellos no son exiliados y son personas que están pagados por la CIA ni nada por el estilo, al revés. Son personas que hacen muchísimo más que muchísimas personas que se encuentran dentro de Cuba. Eso tú lo piensas y tú dices, wow, o sea, como una persona que está en libertad, que está en el exterior, que pudiera caerse la boca y no comentar más sobre la causa de Diego, sobre la causa de Andy García, por ejemplo, como la madre de Andy García, que eso es otro tema que vamos a hablar, que hace unos instantes, esta valiente madre realmente denunció mediante una directa la injusta sanción que le han puesto a su hijo y sobre todo los crímenes que se están cometiendo con su hijo dentro de las cárceles, porque eso es lo que hacen. Si tú no eres capaz de ver la verdad y no quieres capaz tú de verla, es porque tú no la quieres ver. O sea, yo no tengo por qué mentirte y venirte a decir nada de esto, es la verdad. A mí los testigos me lo pusieron delante ahí en el juicio, ¿entiendes? Y se lo dijeron a ellos. Yo jamás he sido una persona problemática, yo jamás me he buscado problemas con nadie en el barrio, y yo lo que hice, lo hice de manera pacífica, al revés, fui yo y que fui agredido, y sin embargo, ¿dónde está ese policía que me dio golpe? ¿Dónde están esos agentes de la seguridad del Estado que me dieron golpe? ¿Dónde están? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los derechos humanos en Cuba? Porque Cuba también firmó, Cuba pertenece a la Organización de Derechos Humanos, etcétera. Supuestamente, internacionalmente, creen que los derechos humanos, muchísimas personas, se cumplen y no saben la realidad, ¿verdad? Hay que vivirlo. En Cuba hay que vivirlo, hay que estar dentro, metido, o los cubanos que han estado aquí, que saben verdaderamente que aquí los derechos humanos no se cumplen. En Cuba se violan injustamente los derechos humanos a diario. O sea, a diario hay personas que vemos que son familiares, que son acusados, como yo. Ya te digo, después de esos 30.000 pesos que me liberaron, que me hacen el juicio, que los testigos fueron amenazados para hablar en contra mía, ellos no se prestaron para eso. Por eso yo se lo agradecí en una publicación, los dos testigos que fueron por la parte de la policía, no se prestaron para la gracia, o sea, de hablar en contra mía. ¿Por qué? Porque ellos saben que me pueden perjudicar automáticamente. Y en Cuba, dime, ¿qué hacen? ¿Dónde están verdaderamente las leyes que rigen y que dicen que no, que tú puedes expresarte durante que tu deseo no le dejó para nadie? Vamos a suponer una cosa que me viene a la mente. Eso es mentira, yo no le digo para nadie, a mí se me reprimió, a mí se me dio golpe, a mí se me dio un estrellón. ¿Y dónde está? ¿Dónde están los derechos míos? O sea, si tú eres un cubano y yo verdaderamente trato de que tú abras tu corazón y entiendas mi dolor acerca de los presos políticos, tú dices, wow, yo me quiero unir a esa causa, yo sé que esta causa es una causa justa. Esto no es una cuestión de una sola persona, porque una sola persona simplemente no hace nada, como muchísimos presos políticos que hoy actualmente ni se conocen los nombres, que salieron el 11 de julio de 2021 y realmente han sido torturados tanto psicológica como físicamente dentro de las cárceles. Yo he sido de cierto modo afortunado, gracias a Dios, porque gracias a Dios a la expansión que tuvo ese video, esa directa que me borraron del perfil igual, pero muchísimas personas, vaya, brutal, me apoyaron incondicionalmente. Yo eternamente agradecido, Dios sabe que es así, y se lo he dicho llegar a todos los que me han apoyado, que es la única manera actualmente
de que no repriman a las personas. Uno de los agentes de la seguridad del Estado me decía, no, de los años de prisión, o sea, le decían igual a mi mamá, por ejemplo, que fue la que fue a verme ese mismo día, para atender mi caso ahí en la Sextonía. No, o sea, los años de prisión van a depender de cuánta expansión tenga ese video. Eso es mentira, mi gente, eso es mentira, al revés. Cuando tú te manifiestas, por ejemplo, como lo hice yo, que yo no lo hice por las redes sociales para yo hacerme, qué sé yo, el justiciero, el famoso, no, simplemente Cuba tienes dos maneras, una manifestarte, como lo hicieron el 11 de julio, con muchísimas personas, y así todo, a pesar de que te manifestaste con muchísimas personas, hay muchísimos que están presos, porque ya la policía coge, te da golpe, te meten para el calabozo, viene la sanción, y te ponen ahí, ya tú sabes, en un calabozo injustamente, y todas las cosas de golpe, de represión dentro de las cárceles que se viven también. ¿Por qué? Porque yo también lo vi. Yo vi cómo le daban golpe en la sexta unidad a un muchacho que estaba gritando simplemente patria y vida. O sea, a mí, delante de mis ojos, nadie me puede decir que es mentira. Yo escuché cuando el policía le mandaron a uno de ellos a dar golpe a ese hombre. Y ya luego ya vino el juicio, ustedes saben, ya le expliqué la parte ya de la sala de los testigos que fueron amenazados. Ninguno de los dos se prestó para eso. Incluso el segundo testigo, que ustedes se deben acordar que faltó a 3 veces la citación, no era porque él, ¿sabe?, estaba, qué sé yo, haciendo otra cosa. Simplemente él no quería ir porque él sabe que él estaba amenazado y me iba a perjudicar a mí. ¿Sabes? Yo soy una persona honesta. O sea, es que es imposible que tú le vayas a pedir a un cubano a pie que hable en contra de otro cubano a pie, como hicieron con muchísimos vecinos que tampoco se prestaron para eso, que la policía fue, y que te inviten a ir a que tú hables mal de tu vecino, que tú vayas a hablar mal de una persona que está pidiendo tus propios derechos. O sea, los derechos que tú no hablas, que tú a veces no te manifiestas. Un solo cubano, como fue mi caso, como es la madre Andy García, que actualmente estaba viendo su video recientemente, te está pidiendo tu libertad, la libertad que tú tal vez tienes miedo de pedir, pero yo, por ejemplo, no tuve miedo, ni tengo miedo tampoco. O sea, yo tengo una filosofía, a pesar de ser joven, ¿no? Tan solo 22 años tengo, pero mi filosofía es que yo prefiero luchar por una causa. O sea, cuando hablo de luchar me refiero a hablar, me refiero a, ¿sabes?, a la parte de interpretar X asunto, y prefiero dar mi vida por eso en vez de tener miedo y vivir una vida, qué sé yo, de 80 años, 90 años, sabiendo que viví una vida de miedo, que viví una vida que no luché por mis sueños. Yo prefiero morir incluso con 22 años si tengo que morir por una causa justa, por la causa de la libertad de Cuba, que es una causa realmente que es la más justa tal vez que se pueda tener, ¿sabes? Un cubano que haya nacido en Cuba con ciertos valores, ¿no? Que, ya te digo, prefiero morir 22 años que morir con 80 y vivir con miedo, vivir con esa, ¿sabes?, zozobra de no, tengo que, o sea, mi respeto para todos los que han emigrado a Cuba, porque saben que yo apoyo a todo cubano que sale igual y les deseo lo mejor realmente. Pero yo no quiero ser un cubano que se vaya de la isla obligatoriamente y tenga que denunciar solamente afuera porque aquí no tuvo el valor y tuvo solamente miedo para denunciar lo que estaba pasando en su país. Yo no quiero ser ese tipo de cubano. O sea, y yo no quiero decirle ahora mismo de que no, yo me voy a coger la causa de la libertad de Cuba para mí solo y tal. No, es que es una causa ya de todos. O sea, tú con tu conciencia, si tú como cubano, tú te sientes bien conscientemente de que estando callado, mirando para un lado, como los caballos, durante que le están dando golpe a tus hermanos, durante que están reprimiendo a tus vecinos, durante que tú mismo estás pasando trabajo, como la señora mayor de 35, cuando iba subiendo por la avenida 35, que me dijo que cuántos años yo había estado en Angola, que yo lo que tenía que hacer era trabajar. Eso es una falta de respeto. Si ustedes vieron la miseria, no estoy hablando física, solamente de vestimenta, esa señora, o sea, una miseria mental brutal. O sea, una señora que se ve que por súper pobre, vestidita, ustedes la ven que está pasando solita 10.000 trabajos. Ese tipo de personas que tú en una cola, si marca detrás de ti, tú le dices que pasa delante de ti, o si es una vecina, tú tratas de ayudarla y le dicen que la dejen pasar por lo mayor que está. Bueno, ese tipo de personas fue la que me dijo eso. ¿Sabes? O sea, como una persona realmente no quiere ver, porque es que no quieres ver realmente cuando se cometen a diario tantas injusticias en Cuba. No es que, sí, ¿sabes?, el proceso revolucionario cubano, que tú te lo estás violando. No, es que mira,
Ustedes hablan de revolución y revolución, la propia palabra lo dice. O sea, evolución, por ejemplo. Evolución es que tú estás evolucionando, perfecto. Bueno, revolución es que tú estás revolucionando, o sea, tú estás volviendo a evolucionar lo que se supone que ya estaba evolucionando. Como cuando tú escribes algo, tú estás escribiendo, bueno, tú dices, tú vas a reescribir, o sea, tú vas a volver a escribir acerca de esa historia. Bueno, tú estás revolucionando, quiere decir que tú estás evolucionando la isla. Y Cuba no evoluciona, Cuba involuciona, o sea, se debería de llamar proceso involucionario cubano, realmente. O sea, ¿qué me están hablando ahora? Porque eso fue una de las cosas que más me dijeron. Ahí no, tú te estás expresando y en el juicio me lo dijeron, tienes derecho tú constitucionalmente a expresarte. Eso es mentira, porque a mí se me violó el derecho a expresarme. Fíjense si es así, que a mí me acusan de instigación a delinquir y uno de los testigos, el segundo, el que faltó 3 días, que fueron a buscarlo arrestado injustamente a su casa para que obligatoriamente tuviera que declarar, ahí lo tenían amenazado para que él dijera de que yo había dicho Díaz-Canel cingado durante la manifestación, cosa que él no dijo, porque aparte que yo no dije que se ve en la directa, en ningún momento yo le digo a Canel, ¿sabes? Y además de eso, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que por eso te puedan llevar preso, eso no tiene sentido, ¿sabes? Y injustamente, de todas maneras, me querían llevar por esa causa y él no dijo que yo había hecho eso. Eso fue una de las cosas que tal vez a mí, por eso tal vez actualmente yo no estoy condenado, ¿sabes? Porque ese juicio fue una farsa completamente. Pero los testigos no se prestaron para eso y además tenía las pruebas, porque ahí está el video, que aunque él dijera eso, que yo había hecho de Díaz-Canel cingado, aunque él sabe que era mentira y él le hubiera dicho que sí, que yo lo había dicho, yo tenía la prueba. Ahí está en el video, que yo jamás dije eso, ¿no? Eso no lo pueden inventar. Entonces, además de eso, la última parte ya para terminar el video, disculpen que haya sido un poquito largo. Nada, es que yo he estado un tiempo, ¿sabes? Con mucho dolor acerca por el fallecimiento de mi padre. ¿Sabes? Me volví un poco silencioso acerca de todas estas cosas que le estoy hablando ahora, porque he tratado, ¿sabes? Como que de salir adelante, orando, pidiéndole fuerza a Dios realmente para yo mismo, ¿sabes? Encontrar dentro de mí más fuerza para seguir adelante, porque no es fácil, créanme que no es fácil ver todas estas injusticias a diario, la vida como está en Cuba, porque yo te digo, el pueblo cubano necesita unidad para lograr la verdadera libertad de Cuba. No es una causa de uno, vuelvo y te repito, no es la causa mía, de Diego que salió solo. Sí, yo salí solo, pero no quiere decir que porque haya salido solo la causa es mía, no, la causa es tu vecino, por ejemplo, esas personas, que eso no voy a profundizar, voy a profundizar en otro video porque creo que se merece otro video, pero todas esas personas que se quedan callados, wow, yo digo, wow, man, ¿cómo está tu conciencia? ¿Tú verdaderamente te sientes bien viendo que a mí, por ejemplo, a tu amigo, o viendo que, qué sé yo, a tu familiar, o viendo, qué sé yo, a ese cubano simplemente, porque es que no hay que ser amigo, no hay que ser familiar, es simplemente ver que es un cubano que nació donde mismo naciste tú para decir, bro, mira, ese es mi hermano, y a ese hermano mío yo veo que le dieron golpe, bueno, yo lo que tenga que hacer por ese hermano mío. O sea, yo soy ese tipo de cubano, y no es que yo lo sé ahora, por ejemplo, yo no salí el 11 de julio de 2021, yo no salí porque yo estaba cuidando mucho a mi mamá y a mi papá, y en ese momento nada más pensé en ellos, simplemente no pensé en todos esos hermanos, y yo venía ese día, eso es un pequeño relato ya para terminar, para que ustedes vean lo que es capaz de hacer el miedo, de casa de una amistad mía que estaba cumpliendo años, y cuando llego a la casa, lo primero que hago es prender el televisor, y veo la parte que Canel le está diciendo que él da la orden de combate. La orden de combate está a la calle de los revolucionarios. Wow, yo me ericé. O sea, a mí se me erizó toda la piel y yo me quedé en blanco. O sea, yo realmente miraba el televisor y yo no pestañaba. O sea, yo me quedé realmente en shock en ese momento. ¿Cómo es posible que una persona que tiene que dirigir un país tiene que escuchar al pueblo y jamás puede levantarle un dedo a ese pueblo indefenso? Cómo esa persona es capaz de declararle la guerra al pueblo? Sí, porque si tú no lo sabes, pueblo de Cuba, usted actualmente cubano que está metido dentro de Cuba, en Cuba hay una guerra actualmente porque Díaz-Canel, y esto no es desacato, yo no estoy defendiendo a Díaz-Canel, yo estoy diciendo las palabras que él mismo dio. Díaz-Canel dio la orden de combate, él dijo, la orden de combate está a la calle de los revolucionarios. Eso es declararle la guerra al pueblo. Tú le estás declarando la guerra al pueblo cuando tú estás dando una orden de combate. O sea, tú estás mandando a combatir a ese pueblo indefenso, como me hicieron a mí, que me dieron golpes, injustamente. Es decir,
En Cuba actualmente esa orden de combate no está cesada, eso nunca paró. Y como nunca paró, simplemente Cuba actualmente se encuentra silenciosa, pero dentro de Cuba sí hay una guerra contra los que se manifiestan pacíficamente, como son los presos que están injustamente, que en su momento lo hicieron el 11 de julio de 2021, como me pasó a mí el 10 de julio de 2022, hace unos meses, que por eso es que estoy ahora mismo pidiendo libertad para mí. Estoy pidiendo libertad para mí, estoy pidiendo libertad para cada uno de los muchachos que tienen condenas como yo, de 3 años de trabajo correccional, que tengo actualmente 3 años de trabajo correccional sin internamiento. O sea, me pusieron una condena de 3 años de privación de libertad subsidiada por 3 años de trabajo correccional sin internamiento. Pero yo estoy cumpliendo esa sanción injustamente, simple y llanamente por expresarme. ¿Y dónde están las personas que deberían estar presas? Esos policías que me dieron golpes. ¿Dónde están esas personas que injustamente me pusieron una condena? Están nada libres, están y no les pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una orden de combate. ¿Por qué? Porque en Cuba actualmente hay una guerra. Y realmente ustedes me preguntan ahora mismo, Diego, ¿qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente? Bueno, yo te digo una cosa. El pueblo de Cuba solamente cuando las personas quieran hacer las cosas y se llenen de valor y pierdan ese miedo, como hice yo, que lo perdí, porque yo no salí el 11 de julio, yo hice prender el televisor y vi esa orden de combate y yo sabía que lo que iba a correr era muchísima represión. O sea, yo no tuve el valor en ese momento de tirarme a las calles, incluso que aquí en Marianao nadie aquí, que sepa yo aquí, no pasó nada ese 11 de julio. Al menos si hubiera pasado tal vez muchos cubanos, yo me hubiera unido. En ese momento no tuve valor para hacerlo yo solo en las calles en Cuba. Ni tampoco me fui, ¿sabes? Como en otros municipios lo estaban haciendo. Centro Habana, Habana Vieja, etc. Simplemente, ¿sabes? Se fue acumulando toda esa represión y nada, me pasó eso. Estallé ese 10 de julio de 2022 y de lo que yo no hablaba, que era de política, que yo lo dije en la directa, no era porque yo no quisiera hablar de política. Mira, el tema de la política que dicen que es cochina, no es que la política sea cochina, es que hay muchos políticos que desgraciadamente son los cochinos, ¿entiendes? Todas esas personas tienen que salir del poder. Desgraciadamente a nivel mundial no solamente estoy hablando de la causa de Cuba, hay mucha cochinada dentro de la política. ¿Por qué? Porque se violan los derechos humanos, porque se violan la democracia. En Cuba no hay democracia, ¿entiendes? Entonces, nada, mi gente, para concluir, les pido por favor que compartan esto. Yo voy a tratar de subir esto a Facebook, a pesar de que Facebook me censuró y me censura actualmente, porque si me censuró el video de la directa, me imagino que me sigue censurando, ¿no? Me creé por eso el otro perfil igual de Diego Jesús en Facebook, por si la página me la cierran, desgraciadamente por yo expresarme, bueno, me creé esa otra y si me vuelven a cerrar la letra me crearé otra y así. Simplemente yo molesto, ¿sabes? Yo voy a ser esa persona que no se va a callar ante la injusticia. Yo quiero ser esa persona. Yo lo siento realmente, tal vez por todos los familiares, todas las amistades, todas las personas allá que me dicen quédate callado porque te va a pasar esto, y eso es miedo. Yo te lo digo en tu cara, eso lo que tú tienes se llama miedo, simplemente miedo. No me va a paralizar, te paralizará a ti, pero a mí no me va a paralizar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos presos políticos. Estoy pidiendo libertad actualmente para Andy García, estoy pidiendo libertad urgentemente para ese muchacho inocente, estoy pidiendo libertad para Cativo Disidente, que igual que yo se manifestó pacíficamente y no le dio para nadie, está condenado actualmente a más de 2 años en prisión por expresarse. Estoy pidiendo libertad para cada uno de esos muchachos que no se conoce sus nombres, incluso los que se conocen también del 11 de julio. Estoy pidiendo libertad para cada una de esas personas que han sido valientes. Me aprecio realmente, y aquí lo digo abiertamente, porque ha sido una de las personas que más yo he admirado en todo este proceso, y me enteré incluso después que yo salí de la fianza, del profesor Pedro Albert Sánchez. Ese profesor de Manolito Aguiar me dio clase, tal vez está escuchando esto, si él lo escucha, tal vez no lo sepa, ¿sabes? Es la primera vez que me dirijo a él de cierta manera, por aquí por una directa. Y ese profesor es un profesor valiente, o sea, yo no te puedo explicar cuánta admiración, porque ese profesor, a pesar de tener una enfermedad terminal, sigue apoyando por estos mismos motivos que tengo yo, muchos de los motivos que son en comunes, la causa de los presos políticos en Cuba. Y ese tipo de personas son las personas que realmente cambian el mundo, que van a cambiar este país. O sea, es que el comunismo no te va a llegar a avanzar jamás en Cuba. Durante que estén actualmente bajo el comunismo y siga bajo el comunismo, no va a avanzar. Porque el comunismo es miseria, y ustedes lo han visto.
a pesar de toda la historia. Entonces Cuba necesita un cambio, ese cambio se lo van a dar personas valientes, no se lo van a dar personas que se quedan calladas, no se lo van a dar personas que simplemente miran para el lado como los caballos, no. Por eso libertad para todos los presos políticos.